a este Change Talk que estamos, que nos lo hablamos y que lo compartimos aquí, por favor, siéntanse en la comodidad. Pensamos que estamos en una sala gigante donde estamos 37 amigos hablando y parchando muy, muy chévere, porque eso es yo creo que lo que buscamos con Nico. 39 con el amigo que tiene Nico atrás que no paga Zoom. Eh, pero es esa la vocación de esto, compartir con ustedes y ver que tenemos toda la capacidad de ser quienes muevan la palanca del cambio. Sí, mil gracias Andrés, mil gracias otra vez por estar acá. Como lo dice Andrés desde el principio, realmente está más que un webinar en donde realmente vayamos a hablar Andrés y yo. Nos gustaría que todos participaran. Los que han estado en más de nuestros Change Talks saben que le damos la oportunidad a que la gente pregunte, ya sea por chat, e interrumpimos la conversación y hablamos un poco de esa pregunta. Eh, o si se sienten cómodos, pues quitando el mute del micrófono y haciendo la pregunta con toda la confianza, háganlo. Y vamos a tener una conversación y vamos a pasar unos 50 minutos bacanos en donde aprendemos de cosas diferentes, donde conocemos la historia de estos grandes emprendedores y donde aprendemos qué cosas hacer y qué no hacer. Entonces, como lo decía Andrés, pues que vamos a aprender en este webinar. Realmente vamos a hablar de historias. Eh, Historias en donde vamos a ir aprendiendo qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Entonces vamos a entrar en la historia de los grandes emprendedores que han logrado transformar industrias, sobre todo esos emprendedores que han arrancado de la nada y han logrado crecer hasta sacar adelante una idea muy disruptiva. Vamos a hablar también de la historia de los que murieron en el intento, de los que de verdad no lo han logrado sacar adelante. Eh, Hay unos incluso que les vamos a hablar que siguen tratando de sacarlo adelante y les ha costado bastante. Y por último, pues vamos a concluir en cómo no morir en el intento. Otra vez, invito a todo el mundo a que en cualquier momento que tengan una duda, que quiere que enfaticemos sobre un tema, contemos otra historia que de pronto podemos conocer, o ustedes mismos quieren hablar de la historia de algún emprendedor que quieren contarnos, súper abiertos a que esta sea más una conversación que pues, una conversación entre nosotros los 40 que una conversación entre Andrés y yo. Eh, y nada, pues arranquemos con nuestra primera historia del día. Entonces, lo primero que vamos a ver en este capítulo es quiénes no murieron en el intento y quiénes han logrado sacarla del estadio. Entonces, pues invito a Andrés a que nos cuente la historia de cómo se creó el PlayStation y cómo es la vida de esta persona que logró crear el PlayStation. Nico, chéverísimo. Esta historia del Play, de la consola es bien interesante. Esta historia, para hablar de esta historia de la consola, yo quiero que viajemos a los 80. Ustedes de pronto algunos todavía no estaban en proyecto, pero la segunda parte del siglo XX se vio caracterizada por la llegada de los videojuegos. Empezaron a hacer el 2600, que era una palanca que se denominaba telebolito. Después unos japoneses que hacían naipes, porque lo primero que hizo Nintendo fue naipes, cartas de naipes, desarrollan su primera consola Nintendo. A nosotros llega este tema por el Family, y paralelo a la historia de Nintendo, donde aparecía Mario con sus 8 bits ahí rescatando la princesa, había un señor que trabajaba para Sony, esta multinacional, que eran muy tesos en audio y video. mm, llega ese momento en que él tiene su hija empieza a jugar y la primera consola que tuvo la niña, que también fue la primera consola que tuve yo hace un par de décadas, era esta Family que tenía los diferentes juegos de Nintendo. Y va pasando el tiempo y Nintendo empieza a tener unos acercamientos con Sony porque veía que tenía que mejorar las gráficas de sus consolas. Y para mejorar las gráficas de sus consolas iba a necesitar un lector de disco compacto de CD. Necesitaban un lector de CD y tuvieron negociaciones, y Ken Kutaragi era uno de los empleados de Sony. No era ni la cabeza, era un señor que trabajaba en Sony, y le dan este rol de empezar a trabajar en el desarrollo de ese chip, de ese láser lector para consolas, y empieza a tener comunicación con gente de Nintendo, y el proyecto como que iba bien, y los señores de Nintendo como que le dicen a Sony, me gustas pero como amigo, vamos despacio, le tiran
lo tiran al congelador la negociación del láser y llega a la feria tecnológica del año 91, en donde van a presentar las consolas. Sony tenía como esa esperanza en su corazón que dijeran, pucha, yo creo que este año sí van a contar que vamos a hacer algo bien chévere. Sony y Nintendo estaban como así muy felices. Oigan, y sale Nintendo con una consola con lector de CD marca Philips. Traiciona el corazón con toda. Yo creo que ese día los de Sony se la metieron del dolor tan grande porque ya habían trabajado varios años. Entonces ustedes piensen en esos proyectos que han llevado de trabajo, de esmero, de querer ver las cosas y salen los amigos de Nintendo, todavía no se les quedó debiendo la razón, Nico, por qué Nintendo se fue por Philips, pero sí quiero contar qué fue lo que pasó al interior de Sony. Entonces al interior de Sony, después de, este, de estos cachos tan impresionantes que les metió Nintendo, no querían saber nada de consolas de juego. Entonces, siga haciendo videocámaras video 8, siga haciendo televisores grandes, siga haciendo esos Black Trinitron que eran estos televisores gordotes, sigamos en lo que sabemos. Y Kutaragi tenía como esa vocación, ese motor que era sorprender a su hija con unos videojuegos nuevos y él seguía insistiendo con el tema de la consola. Insistió tanto que en el año 92 quienes eran sus jefes le dijeron, bueno, muestre a ver qué es lo que tiene. Y muestra ese prototipo de primera consola PlayStation. Los de Sony dijeron, bueno, listo, vamos a ver, pero vamos a apostarle un poquito a esto. Y aquí yo creo que ahorita con Dinko vamos a hablar un poco de eso, de la posibilidad de explotar y explorar. Es una capacidad que deben desarrollar las empresas que se llama ser ambidiestras. Ambidiestras es que yo estoy en mi foco de negocio, pero puedo empezar a ver de qué manera puedo pivotear algunas cosas que estén en algo relacionadas, pero que me permitan dar el siguiente paso. Año 93, listo, vamos a lanzar la consola PlayStation, pero como con muy poca expectativa. Y ustedes ya saben que el resto es historia. Y vamos en el PlayStation 5. Kutaragi se va en el 2007 de Sony, pero como un completo triunfador. Ahorita tiene un negocio que es Axon Robotics, que es una startup dedicada al desarrollo de robots. Pero está ese tema y ese primer no murieron en el intento. Y es que muchas veces cuando nosotros seamos emprendedores o intraemprendedores, decimos quiero hacer algo diferente. Y si mi jefe no me está motivando a hacerlo, como que tal vez no lo hago y me quedo ahí. Y llega este loco Kutaragi y yo creo que él la peleó con todos, algunos lo escuchó y logra mostrar ese desarrollo. Y hoy cuando nos damos cuenta, yo creo que uno de los márgenes más grandes de ingreso que deja Sony es a través de consolas de videojuegos, que era algo que dominaban antes los equipos de sonido, los televisores, las máquinas de video, las cámaras de video, y es una categoría que si no hubiera sido por esa insistencia de Kutaragi, ese atreverse a no morir en el intento, nos habíamos quedado cortos. Entonces, Nico, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos esa idea y queremos hacerlo y a veces nos quedamos quietos y no hay una fuerza superior, un semidios que nos impulse como que nos quedamos atrás? ¿Cómo le podemos decir a estas personas que nos están acompañando, vamos que se puede? Total. Yo creo que acá hay tres cosas para hablar. Lo primero es la resiliencia, tanto del intraemprendedor como del emprendedor. Los que nos tuvieron nuestra charla de intraemprendimiento versus emprendimiento, realmente el intraemprendimiento es la acción de emprender, pero dentro de una compañía. Eh, que no está está un poco subvalorada y realmente en Change amamos a los intraemprendedores. Primero porque tienen la misma pasión y la misma fuerza y la misma resiliencia que los emprendedores. Y esos intraemprendedores, como Kutaragi, realmente se enfrentan a unos ecosistemas en donde muchas veces el jefe es el que dice no, 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 no. Y la intensidad de estas personas para sacar proyectos adelante es súper fuerte. Por un lado, acá hay diferentes estrategias en términos metodológicos para lograr convencer a alguien de una idea. Lo primero es avanzar hasta el prototipo. Entonces, lograr demostrar muy bien la idea y tener una estrategia de pitch para convencer que esto es una oportunidad interesante. Las ideas normalmente se venden por dos cosas. Primero, porque son buenas por sí solas y segunda, porque están bien presentadas.
porque la gente tiene la habilidad de lograr convencer al otro que lo que está pensando es correcto y que lo que tiene en su cabeza se tiene que ejecutar. Segundo, hay que crear un sentido de urgencia. Y esto es clave en términos de gestión del cambio. De pronto, Kutaragi no tuvo una necesidad de crear un sentido de urgencia, pero sí logró mostrar una oportunidad. El sentido de urgencia es cuando yo logro convencer a la gente que o nos transformamos o nos transformamos. Y eso pasa mucho en el intraemprendimiento. Entonces, creo que acá hay que sacar una de las primeras cualidades de estos emprendedores o intraemprendedores y es la resiliencia, es la capacidad de intenciar hasta que la gente le empieza a poner cuidado sobre sus ideas. Otra de las estrategias es que muchas veces los jefes de uno no están alineados, pero otros pares de sus jefes sí. Y por lo tanto uno tiene que buscar estrategias para comunicar transversalmente sus proyectos de innovación y no solo en una línea y no solo echar la cabeza abajo cuando una persona le dice. Ahí van a ver en la presentación a veces Pana que se va moviendo y se va animando. Entonces es la primera cualidad que quiero que saquemos, pues que tengamos en cuenta. Lo segundo es que acá esta historia es bien interesante porque estamos viendo doble historia. Unos que no murieron en el intento, pues que fue Kutaragi con Nintendo, pero otros que sí estuvieron a punto de morir en Nintendo y fueron Nintendo. Y Nintendo estuvo cerca de la quiebra antes de sacar Wii. Y que hablemos un poco de la diferencia de los modelos de negocio, que es una de las cosas más interesantes también en el emprendimiento. Cuando Sony crea PlayStation y Nintendo sigue con sus consolas tradicionales, realmente están enfocados en dos tipos de mercados. Sony y PlayStation se va a un mercado mucho más joven, que exige mejores gráficas, que exige juegos más complejos, y Nintendo continúa con su mercado más familiar. Unos juegos mucho más sencillos, pero hechos para toda la familia. En algún momento, realmente Nintendo empieza a sufrir bastante con sus nuevas consolas hasta que logra crear Wii, otra vez una consola pensada para la familia completa, ¿no? Y siempre hemos visto a Nintendo no muy preocupado por las gráficas, hasta hace algunos años que empezó a mejorar el tema, ¿no? Pero sí hay dos modelos de negocio súper claros ahí, más que dos modelos de negocio, dos mercados diferentes, ambos explotados. Y también chévere, Andrés, que nos cuentes un poco sobre ese término de las organizaciones ambidiestras, porque estoy seguro que no muchos los conocemos, de pronto hay muchos también estudiantes dentro de este grupo de invitados y no hemos oído esa relación de cuál debería ser y cómo es una organización que es ambidiestra. Nico, realmente yo les cuento, supe hace muy poco el término, lo supe en un artículo que leí y me llamó muchísimo la atención. Y hay muchas organizaciones que vienen siendo ambidiestras, no sé si de manera empírica, porque de verdad es un concepto muy nuevo, y es esa capacidad y ese reto que todos, organizaciones y personas nos debemos poner, y es ¿en cuánto tiempo voy a ser obsoleto? ¿En cuánto tiempo puede haber algo que reemplace lo que yo hago? ¿Para qué? Para utilizar esas dos palabras, explotar y explorar. Explotar al máximo mi mercado, explotar al máximo los computadores, explotar al máximo los televisores que hago, las cámaras de video y empezar a explorar las consolas de video, los Sony's Vaio, explorar líneas aparte. La multinacional española Telefónica tiene el siguiente caso. Imagínense que Telefónica, ¿qué vende? Vende telefonía celular. Ya el negocio no está casi que ni siquiera en los equipos. Ellos venden y en un plan de celular uno compra dos cosas, minutos y datos. ¿Cuántos minutos nos sobran a los que estamos aquí conectados en el plan del celular? Cientos. Esa ha sido una guerra y lo vamos a ver más adelante en unos que sí fracasaron, que la monetización, porque uno puede tener una idea maravillosa, pero la idea tiene que dar plata. Si no da plata, pues ahí queda coja la ventaja competitiva de la idea. Entonces, la venta de telecomunicaciones ha pasado como por diferentes iteraciones. Al principio, cuando estaban capturando mercado, el boom eran los teléfonos. El que compraba el teléfono de la culebrita, el que compraba el teléfono que hacía esta y otra cosa. Después, y eran planes de 30 minutos.
Yo me acuerdo que uno de los primeros planes de celular que yo tenía era un plan de 30 minutos y yo decía, wow, 30 minutos. Ya después el tema se pasó a, hablemos de planes de minutos, y los de Claro, que en ese tiempo se llamaban Comcel, eh, eran unos locos porque han sacado uno que era ilimitado, o salían los famosos 5 elegidos, que era con los que podía hablar 5 minutos gratis, entonces la gente colgaba y volvía a marcar, y ha sido muy itinerante el deal del negocio en las telecomunicaciones. Y viene mi primera pregunta, ¿cuántos minutos nos sobran del plan? ¿Quién está llamando? Yo creo que yo utilizo 12 minutos de mi plan de celular, que son a mi mamá. El resto, ¡bah! Entonces, ¿qué nos queda? Datos. Y como nos quedan datos, pues peguémonos a los datos, y por allá este señor Elon Musk se está inventando una cosa porque él siente que el Internet tiene que ser un derecho fundamental de los humanos. Y ahorita mucha gente decía, no, pues qué maravilla, tantos pelados en homeschooling. Pues homeschooling el que tiene un dispositivo y tiene una conexión a Internet, pero el que no la tiene. Entonces Musk está detrás de, vamos a hacer esto para que todo el mundo tenga Internet. Y si el negocio no es el teléfono, si el negocio no son los minutos, y si el negocio no son los datos, y si Nairo Quintana se fue del equipo, ¿qué va a hacer Telefónica Movistar? Pues imagínense que ellos tienen su unidad de UX, se llamaba Alfa, la denominaron Alfa, y eran muy tesos haciendo lo que hacían. Y empiezan a prestar servicios de consultoría, y fue algo que se dio en la TAM, ni siquiera en España, sino fue algo que empezó la TAM. Y ya hoy estos señores están prestando servicios de consultoría en UX a través de Alfa, que es su unidad de experiencia de usuario. ¿Qué están haciendo? Aprovechando que por otro lado tiene una base de clientes impresionante, porque todavía como Elon Musk no ha colgado la vaina en el techo, seguimos consumiendo de este operador, tiene la data, y el que tiene la data tiene el poder. Entonces les llega una oferta a los N clientes que tienen de empezar a utilizar los servicios de Alfa, que es una unidad de consultoría de servicios. Nokia, los finlandeses de Nokia, lo primero que hizo, por eso es que digo yo, este concepto de empresas ambidiestras puede ser nuevo, pero hay empresas que vienen siendo ambidiestras hace mucho tiempo. Lo primero que hacía Nokia eran muebles. Eso fue lo primero que hicieron, y en un momento resultaron haciendo eh, celulares. Entonces, este concepto es explotar mi línea, pero explorar hacia dónde más me puedo mover, Nico. Total. Hace poco leí un libro que realmente se lo recomiendo a todos, se llama Organizaciones Exponenciales. eh, Salí misma y ahí. habla de las prácticas que deben tener las organizaciones para tener más o menos esa alma de startup, para resumirlo muy como en términos muy cortos. Y hablaba de una muy buena práctica, y yo creo que es una de las cosas que me llamó más la atención dentro del libro, y es un ejercicio que a mí me encantaría hacer en términos empresariales, y ellos dicen que las grandes organizaciones del mundo tienen 2 equipos de innovación de aproximadamente 5 a 10 personas dedicados a matar a la casa madre. Eh, que como estrategia de innovación hay 2 proyectos que dicen cómo hacemos para matar el modelo de negocio de la empresa, y buscan este tipo de soluciones. Si el modelo de negocio es vender datos, entonces ¿cómo hacemos para democratizar el Internet? Y ponerle Internet a todo el mundo y que no tenga que pagar, porque si sabemos que si todo el mundo tiene Internet, o que si el Internet deja de necesitarse por alguna razón, ya la gente no va a pagar nuestros planes. Y ese es un gran mecanismo, me parece un gran mecanismo para lograr ser ambidiestro. Yo quiero que pasemos a otra gran historia, eh, porque además me parece increíble. Primero pues es latina, segundo es una mujer en todo este mes, eh, y tercero creo que es un producto que hemos vivido en el día a día, en todas nuestras infancias, y no tenemos ni idea de cómo se llegó a crear. Entonces, Andrés, quiero que nos cuentes la historia de Yolanda. Sí, esta historia de Yolanda es esas de alquilar balcón, pues, y si estamos haciendo crispetas es la hora de traerlas. La historia de Yolanda es maravillosa. Y la historia de Yolanda responde a algo que me ha pasado a mí en estos años de estar trabajando en innovación, y yo creo que a Nico también, y es que le preguntan a uno, bueno, tú que trabajas en innovación, dime cuál es ese momento eureka, cómo debes buscar que te toque la diosa de la innovación para tener nuevas ideas. Y entonces imaginan como si hay de pronto un estado hippie en el que yo me vaya a la punta de un cerro y ahí logre recibir las vibras de la innovación. No. La,
La ninfa de la innovación llega al pie de los chicharrones. La ninfa de la innovación está durmiendo muy cerquita de las fricciones, de los problemas. Ahí donde me duele algo, ahí donde echo el madrazo, ahí está la innovación. Entonces imagínense que Yolanda Fernández era la dueña de la franquicia McDonald's en Guatemala. Ray Kroc, los que vieron la película de los dueños de McDonald's y Ray Kroc, que se llama The Counter, está todavía en Netflix, creo. Es una historia chévere, el man tiene unos tiros buenísimos, también tiene unas embarradas que uno dice, pobres hermanos McDonald's, ¿cómo les hizo esto? Pero el man la tenía clara en hacer grande ese negocio. El fundador, sí, el founder. Y en el 74 Yolanda compra la franquicia de McDonald's en Guatemala y empieza a ver ese pequeño chicharrón. Y era que llegaban las familias y los niños se desesperaban porque no querían comer. Y eso que el almuerzo era hamburguesa. Y ella dice en el 77, voy a hacer el menú Ronald. Y empieza a ponerle un muñequito. Y ya los niños no se desesperaban tanto de ir, sino antes querían ir. Y no solo logró calmar, porque el problema que tenía ella era que varios de sus comensales, varios de sus clientes no podían estar ahí porque los hijos se sentían que estaban en el lugar equivocado. Ella logra solucionarles el tema y el solucionarles el tema es póngale el juguete en el menú para niños. Entonces, las cantidades, los tamaños y esa resolución de un problema como para calmar el tema, se le convierte en un aumento de demanda impresionante porque ya los que iban a otras cadenas dicen, por alguna razón van y prueban McDonald's y se encuentran que tienen el regalo, empiezan a ir, empiezan a ir, empiezan a ir, aumenta la demanda, ella lo lleva a que sea una iniciativa de otras franquicias a nivel mundial y ya para el año 80 empieza con la celebración de fiestas infantiles. Partimos de un problema, partimos del chicharrón del niño llorando porque no podía estar jugando mientras los papás comían. Y ya vamos en una nueva línea de negocio, que es la línea de negocio de las fiestas. La línea de negocio de las fiestas, la creación de la, de las, no solo la línea de negocio de las fiestas, la creación de la cajita feliz que la hace merecedora de ese Ronald de Plata, que es como el Oscar de McDonald's. Recordemos que hasta Universidad McDonald's y ya su franquicia llega a ser la franquicia Mesoamérica, que tiene toda esta connotación. Y yo creo que si algo maravilloso de la historia de Yolanda es, viene la pregunta de siempre, ¿dónde está la innovación? La innovación no está en un estado zen, probablemente hay gente que la encuentra ahí, pero lo primero que debemos hacer es empezar a identificar fricciones. Y antes de darte el paso, Nico, para que empecemos a charlar un poco de la historia de Yolanda, tú decías ahorita, a veces, y lo decías con Kutaragi, a veces uno llega y le cuenta el cuento al que no es. Y como le cuenta el cuento al que no es, el proyecto se va para el piso. Otro que encontró soluciones en medio de la fricción fue Reed Hastings. Reed Hastings, creador de Netflix. El man fue y se alquiló Apolo 13. Le metieron una multa absurda en el video. Cuando uno se demoraba en devolver el cassette de VHS, le metían una multa. Y él dijo, venga, cambiemos esto, algo así como lo que dice Yolanda, y qué tal si es una frase muy poderosa. ¿Qué tal si le meto un juguete a la comida de los niños? ¿Qué tal si en lugar de yo cobrar por un alquiler, cobro como cobran los gimnasios, que es una suscripción mensual, y en esta cosa nueva llamada internet, pues pongo las foticos de las películas y que la gente las pique y me ponga su P.O. Box y le mando la película? Chévere, pero el hombre no tenía plata. Y el emprendedor vive con los días que tiene su idea y se fue para donde el que sabía, y el que sabía era John Antioco, el CEO de Blockbuster, amos y señores de las videotiendas del planeta en los early 90. Y John Antioco lo recibe, como a los 3 meses lo recibió. Yo me pongo en el papel de Reed Hastings cogiendo Trasmi con las carteleras, todo feliz porque hay que cuento de USB ni nada para ir a contarle al man. Y llega y le cuenta a John Antioco y el man le dice como, no, es que esa idea suya nunca va a ser comercial porque a la gente le gusta venir a la tienda y comprar chocolates. No, amigo, muchas gracias. Pues uno cómo queda después de que el más teso de videos le dijo que su idea no funcionaba. Pues con la moral en el piso, menos mal Hastings se va, empieza a desarrollarla, busca a otra gente que le ayude y el mundo se mueve. Y el mundo se mueve es que los computadores, aparece la banda ancha y los computadores se pueden convertir en servidores y yo ya puedo empezar a compartir mi contenido. Entonces ya no tengo que mandar
el DVD y esa que era una fricción que de pronto no hacía tan rentable el negocio, lo vuelve rentable y más o menos al momento que Netflix llegaba como a los 3 millones de usuarios, los amigos de Blockbuster quebraban. Entonces, Nico, recojo mucho eso que dices de, a veces uno le dice al que no es y el que no es puede ser un castrador de ideas. Y vuelvo a mi tema. Miren dónde Yolanda encontró el cambio. Lo encontró en incluir un juguete en el menú. El poder de lo simple, la innovación está repleta de cosas simples y sencillas. Total, y creo que la innovación también está repleta de gente que le ha dicho no a grandes ideas. Y no por eso desanimarnos, ¿no? En la historia de Airbnb, por ejemplo, uno de los grandes inversionistas de Silicon Valley fue uno de los que le dijo no a Airbnb en sus primeras etapas. Y este inversionista hoy cuenta que tiene uno de los elementos que le realmente dentro de su oficina le recuerda a Airbnb para, eh, para acordarse constantemente que hay oportunidades donde a veces no se ven tan fácil. Eso por un lado. Y por el otro, también es súper clara, y yo creo que tendemos a jugar muy fuerte a Blockbuster, a Kodak, a Atari y a diferentes compañías, pero no era tan conocido que, mejor dicho, que empresas como esas se pudieran acabar por un Netflix, por un Apple, por un Microsoft, tan rápido como se ha venido haciendo en las últimas décadas. Y fuera de eso, estas propuestas de negocio, lo complicado de estas propuestas de negocio, y lo vamos a ver cuando damos la historia de los que sí murieron en el intento, y vamos a hablar del que creó la cámara digital de Kodak, es que fueron a presentar ideas que acababan con el modelo de negocio actual de las empresas. Entonces, cuando llega Netflix a presentar Netflix a Blockbuster, dice, súper bonito, pero mi negocio está en tener películas, tengo un inventario de películas de millones y millones y millones de dólares. Y lo que usted me está diciendo es que primero cambie el modelo de negocio y segundo, Vaya y quémelas. pues sí, y segundo cuando sale el streaming, y ahí es lo más interesante de Netflix, es que Netflix cuando sale streaming dice, pues bueno, vamos a probar streaming y vamos a atacar nuestro propio modelo de negocio, porque ellos igual rentaban, pero rentaban a suscripción, ¿no? Pero cuando sale streaming de pronto dice, pues sí, si se van a acabar las películas en DVD, pues acabémoslas. Y vamos a verlo en VHS. Y tuvieron esa, pues, yo no sé qué pasa dentro de un negocio cuando uno realmente decide explorar una idea que mata su negocio actual. Eh, pero hay una valentía muy fuerte en esos grandes intraemprendedores, en esos grandes CEOs que toman decisiones de empezar proyectos de innovación que acaban con su nave principal. Y me parece realmente rescatable esas empresas que han tomado ese tipo de decisiones, como Netflix, que la ha tomado varias veces, ¿no? Nico, y un tema es cuando queremos emprender, cuando queremos hacer algo diferente, inmediatamente decimos, yo me voy a montar en lo que está funcionando. Y yo me sé 2 olas de eso. Año 2000 aparecen los café internet. No, los cyber. Entonces yo lo que necesito son unos perfiles de aluminio, 5 teléfonos Panasonic y 3 computadores. Y unos pioneros se meten a eso y empiezan a hacer sus cafés internet. Y al segundo, en cada esquina había un café internet y la sobreoferta de eso fue impresionante que yo creo que deben haber bodegas enteras de perfiles de aluminio porque nos metimos a algo que era que estaba dando. Y la segunda ola fue cuando empieza todo este desarrollo de hidrocarburos en el país, hay como una demanda muy alta de tractomulas y personas que no tenían ni idea, y lo sé porque compañeros míos, yo he trabajado llevo trabajando 20 años en el sector financiero, compañeros míos de saco y corbata diciéndome, voy a comprar una tractomula. ¿Por qué? Porque es lo que está dando. Entonces me hago en el por qué es lo que está dando y me tocó escuchar llamadas al lado donde le decían, patrón, se dañaron unas llantas de la tractomula. Entonces llantas, uno ha manejado el carro de la vida y dicen, una llanta de carro vale, póngale cara, 500.000 pesos. Bueno, ¿cuántas llantas son? No, son 4 y cada llanta vale 2 millones de pesos. Entonces, primero me meto a un negocio que tiene una sobreoferta. Segundo, ¿qué conocimiento tengo? Por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo, varios de esos emprendimientos más exitosos han surgido de personas, y es algo que no dice, no, yo no he escuchado, he estado ajeno a eso,
Que alguien diga, qué maravilla, me quiero volver una agencia de distribución de Scandia. Y hemos tenido casos de personas que tienen perfiles como ingenieros de producción, arquitectos, comunicadores sociales que dicen, oiga, yo tengo el canal para esto. Yo tengo las personas a las que esto les puede funcionar. Y empieza a ser como eso mismo que hizo Yolanda al hacer el juguete para los niños. Dice, tengo gente que puede tener soluciones. Yolanda no vende juguetes. Yolanda le vende tranquilidad a los papás. Y aparecen estos que podían sonar disruptivos en ese momento y dicen, yo tengo un círculo social que necesita tranquilidad financiera. Venga, yo lo hago a través de esto. Entonces aquí una conclusión bien interesante es busquemos entrar a Océanos Azules. Ese es un libro que tiene toda la vida, ese de Océanos Azules, Océanos Rojos, y no querer entrar a las malas a industrias que ya están hasta la coronilla, sino que exploremos desde el propósito qué necesidad yo quiero satisfacer. Sí, totalmente de acuerdo. Acá siempre en todas las historias que vamos viendo, incluso la vimos con el PlayStation, realmente lo que están haciendo estos emprendedores o estos intraemprendedores es identificar muy bien una necesidad, ¿no? Un vacío en una necesidad. La tranquilidad y comer tranquilo siempre ha sido una necesidad. Ella encuentra que hay un problema en ese momento en el que están viviendo sus usuarios constantemente y decide hacer algo al respecto. Y yo creo que eso es algo muy interesante que tenemos que empezar a hacer todos y es empezar a estar mucho más conscientes de los problemas que viven nuestros usuarios o los clientes en el día a día y tratar de crear soluciones constantemente para hacerlos y crear soluciones probando y fallando y siendo resilientes para lograr hacerlos. Hay Y muchas... ese probando y fallando sí que se parece a nuestra siguiente historia, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que ya pasemos a, bueno, a la historia de uno de los grandes emprendedores que hay. Elon Musk no lo podíamos sacar de esta lista. Primero creo que su historia no es tan conocida como debería ser. El tipo ha sido resiliente a morir. El poder que tiene hoy es inimaginable realmente con el Bitcoin. Ha tenido una influencia muy grande. Yo creo que vamos a tener que hablar de eso despuésmente. Y además es muy interesante que tomemos el tema, Andrés, de cómo ves esa visión que tiene, porque su visión además es súper disruptiva y va a amenazar y pone en amenazas a muchas de las empresas, ¿no? Este señor es un Da Vinci moderno. Hace 500 años a la gente le tocó Da Vinci, a nosotros nos tocó Musk. Y mira, en este recorrido naranja, ¿cuántas empresas hay? Aparece el código que vendió Zip2, eh, PayPal, eBay, y sigue creando cosas. Entonces, yo pensaba de Musk lo siguiente y ahorita que hablábamos de explotar y explorar, él dice, yo trato de cuidar el mundo y yo trato de cuidar el mundo a través de carros eléctricos. Pues que soy yo solo y tengo a todos los de hidrocarburos detrás queriendo seguir haciendo las cosas de la manera en que la que están haciendo. Yo voy haciendo carros eléctricos, pero mientras tanto voy haciendo de Marte un lugar para vivir. Y es esta diversificación y esta capacidad que tiene de estar iterando. Ahora, hay algo que yo le quiero agradecer al tipo. Yo quiero creer, desde un punto de vista muy romántico, que lo hizo así, y es dignificar el nombre de Nikola Tesla al llamar así sus carros. Yo creo que esa historia olvidada de Tesla, Tesla sí que le faltó un buen marquetero que lo llevara más allá porque era un tipo brillante. Y qué chévere que este señor lo esté haciendo a través de sus carros y esto de SpaceX, pero lo que presenta es eso, iterar, fallé y seguramente aquí nos faltan algunas donde no le fue tan bien y es algo que tenemos que empezar a abrazar los humanos y es el fracaso es uno de los escenarios válidos. Y no me puedo quedar con que, ay, fracasé, entonces hasta aquí llegué. No, yo creo que en este camino de Elon Musk seguramente hay intentos fallidos, pero hay otros donde le pegó y le pegó de una forma impresionante. Y lo que quiere hacer realmente, pueda uno alegrarlo o preocuparlo desde el punto de vista que vea uno esto y los libros de historia, así como los libros de historia de hace 100 años hablaban de Stalin, de Churchill, de Hitler, cuando los nietos de nosotros estudien o yo no sé qué consuman de contenido, van a hablar de los Musk, Zuckerberg, Gates,
y es como el poder político, y eso lo decía Yuval Noah Harari, que es un escritor, una cosa de locos. Parte de lo que estamos viendo ahorita es que los políticos se van a coger una ventaja muy, muy triste y no hay un referente político en el planeta. Pero los emprendedores y los impulsores de tecnología se convierten como en estos varones del rumbo del mundo. Aparece Zuckerberg con todo el manejo de la información y llega Elon Musk y dice, yo quiero que Bitcoin pegue más. ¡Pin! Pone plata él en Bitcoin. Y desde que puso esa vaina no ha bajado, ahorita vi que estaba en 58.000 hoy. Sí. Por molestar, puso plata en una criptomoneda de un perro que se llama Dogecoin y puso a costar la criptomoneda del perro. Entonces, hay como esas emociones encontradas. Qué chévere que este man está pensando en el bien del planeta y qué chévere que de pronto Marte se convierta en un lugar para vivir, pero podemos ser Musk dependientes muy fácilmente o Zuckerberg dependientes también muy fácilmente. Pero yo creo que volviendo a nuestro tema de innovación y a ese camino, es esto que quiere hacer él de iterar, probar y ver cómo hay más soluciones. Total, yo creo que Elon Musk tiene varias cosas interesantes. Primero, su edad, ¿no? La primera empresa que funda, que realmente se termina vendiendo por $300 millones, se llama Zip2, y con solo 30 años logra ya venderla. Entonces, primero, ha sido una persona que logra fundar y salirse rápidamente. Eh, en poco tiempo lo veremos fundando más empresas y saliendo de otras y fundando más y saliendo. Realmente ha sido una persona súper dinámica a la hora de crear empresas. Crea PayPal que se lo compra eBay por $1.500 millones. eBay después incluso saca PayPal como un negocio independiente y lo separa de su negocio core. Pero con esos $1.500 millones que seguramente ya varios nos hubiéramos quedado tranquilos y hubiéramos ido a mamar gallo a Santa Marta, eh, el hombre decide crear 3 empresas. Hay una cosa bien interesante de él, eh, y él tiene en su cabeza que el futuro que estamos construyendo es aburrido. Hay una charla TED en donde él explica por qué realmente estamos construyendo un futuro aburrido, y por qué no le estamos metiendo la ficha a proyectos realmente disruptivos, sino que vamos muy lento. Mm, Siendo además de base tecnológica, se ha metido en proyectos que ya dejan de ser tan digitales, eh, y que están armando cambios drásticos a nivel global. Entonces, bueno, pues creó Tesla, creó SpaceX y después creó Solar City. Eh, Terminó fundando otra compañía de inteligencia artificial y sabemos que tiene en su misión construir una ciudad en Marte, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, Elon Musk ya es como un semidios en términos de innovación. Si ustedes se meten a la página de XPRIZE es una compañía como la nuestra que saca concursos de innovación abierta, pero lo hace con unos incentivos tan grandes que se crean empresas de ceros. XPRIZE.com acaba de sacar un reto, el ganador se gana $100 millones, y la competencia es lograr crear una solución que disminuya el carbono en la atmósfera, digamos que realmente sea una solución para el calentamiento global y lo haga de manera escalable. Y acá arrancan varias compañías, varias universidades, varios emprendimientos desde ceros, crean empresa y se crean únicamente con el propósito de ganar el concurso. Entonces, el tipo además es un experimentador berraco, tiene una valentía de locos, y se la pasa dinamizando sus modelos de negocio, y poniendo el mundo a prueba, tanto con el Bitcoin y con sus tweets, como con los concursos que ha lanzado en XPRIZE, como con las empresas que viene haciendo. Y vale la pena recalcar que ha estado al borde de la quiebra muchísimas veces, incluso después de haber vendido PayPal, ¿no? Sí. Vale la pena entonces ahora entrar en la historia de algunos que sí murieron en el intento. Yo creo que no se puede quedar por fuera la historia nunca de Kodak. Como lo hablé al principio, Kodak realmente se enfrentaba a una decisión complicada y es atacar de la nada su modelo de negocio. Pero una de las cosas que no se sabe es que Kodak tuvo la cámara digital interna. O sea, Kodak se inventó la cámara digital.
y la cámara digital fue la que la mató. Entonces, chévere que Andrés nos cuentes qué pasó con Kodak. Sí, Nico, y ahí es bien interesante porque Kodak se metió un balazo en el pie. Kodak, además Kodak venía liderando el mercado de hacer fotografías desde principios pues ni siquiera principios del siglo XX, esto era del siglo XIX. Eastman Kodak ya estaba haciendo trabajo en fotografía como con un lema, y me encanta eso que hablan organizaciones exponenciales, y es, hay que tener un squad que intente matar la idea matriz. Porque la idea matriz de Kodak era, tú haces un clic, nosotros nos encargamos del resto. Y con eso vivieron 70 años, y Steven Sasson, un tipo pilo, buena gente, entra en el 73 a Kodak y le dicen, venga, compadre, necesitamos que usted se piense la cámara digital. Entonces el hombre empieza a trabajar en la cámara digital y ahí está sosteniendo la pequeña primera cámara digital, y logra tener al comité de dirección de Kodak, imagínense una mesa larga, este man nervioso presentando su primera cámara. Miren la resolución tan chévere, 0.01 megapíxeles, eso es 10 píxeles más o menos. Sí, alcanzan a ser como 10 píxeles. Entonces está en el comité de dirección y le dicen, listo, tiene tantos minutos para presentar la cámara digital. Él la tiene que conectar a un monitor porque no tenía la pantallita de visualización, no existía. La tiene que conectar a un monitor, les toma una foto, el man súper feliz. Es que imagínense que uno le den la oportunidad de presentar algo al comité de dirección y el man todo feliz toma la foto, y estos manes, ustedes no se alcanzan a imaginar lo que es la espera digital, que algo ocurra y nada. Y uno a veces dice y se queja de que el teléfono está lento, un minuto y nada. Y empezaba a verse unos píxeles, unos cuadrados blancos con negro, y les dicen, ahí está la foto. No, pues esa es la cámara digital. No, y por allá un genio dijo, pues es que adicionalmente nosotros hemos dicho que usted hace el clic y el resto lo hacemos nosotros. Si está la cámara digital, perdemos nosotros el clic, y está en contra de nuestro eslogan. Muchas gracias por su invento, vayan y paténtenlo, o sea, vayan y cuéntenle al mundo que nosotros hicimos esa cámara digital. Con eso, si alguien se pone a hacer esa cosa, pues nos tienen que pagar algo. Listo, en el 78 patentan la cámara digital, empiezan a ver cómo años después otras empresas empiezan a adquirir la patente y a desarrollar sus modelos. En el 91 entran, pero ya no entran con ese ímpetu. 95 lanzan esa primera cámara digital compacta, pero ya el mercado estaba regado de cámaras digitales, y el resto es historia. Ya nadie volvió a revelar un rollo. Y si tal vez le hubieran hecho caso al pobre Sasson, yo soy del team, vamos Sasson, que se puede reivindicar, numeral reivindiquemos a Sasson, habría sido otra historia y probablemente Kodak seguiría existiendo. Encuentran una idea que mataba la casa matriz, fueron incapaces de darse el lapo, o incapaces de decir, vea, ¿sabe qué? Vamos a utilizar el 10% del presupuesto de Kodak para hacer un spin-off de imágenes digitales. A ver qué pasa. Hacen eso Para, y chévere, seguramente chévere, algo había pasado. chévere que nos cuentes a qué se refieren ellos con ese lema de haga clic y nosotros nos encargamos de los restos, realmente cómo era el modelo de negocio, porque estaba no armado vendiendo cámaras y la cámara digital Exacto. cambiaba. Chévere que Entonces, nos cuentes bien eso ese y que nos negocio cuentes, digital, que creo que no mucha gente lo tiene claro, el que se me fue lo último, Nico. que es un spin-off. Aquí, bien, listo. Entonces, primero, ¿qué es ese lema de usted hace clic y yo me encargo del resto? Le vendo la camarita, pero entonces yo me encargo del revelado, del papel fotográfico, del estudio. Ahí estaba el negocio. Si yo tenía una cámara digital, desaparecía esa parte del negocio porque ya la persona podía visualizar su foto. Después la podía imprimir, pero la podía imprimir en otros lugares. Entonces, ese miedo a perder el control los lleva a querer matar su idea, y matando su idea, igual la patentaron, pero dándole esa estocada a su idea, no pudieron desarrollarla, no quisieron desarrollarla, y llegaron otros, la desarrollaron, y el resto es historia. Y spin-off es un tema, es un término gringo que viene de las series. Entonces, por ejemplo, en Los Simpson, cuando hay un capítulo de Los Simpson y después muestran que hubo una serie del jefe Gorgory, ese es un spin-off, como un personaje que está en la serie, sale y monta su serie aparte. Entonces el spin-off de Kodak era Somos Kodak, pero salió Kodaki o Sazonality, pónganle el nombre que quieran, que es un hijo de Kodak,
que es el que se va a encargar del negocio de revelar, del negocio de la imagen digital. Súper. Pero sí, como lo hablamos, con Kodak no tenía una decisión fácil. Yo creo que cuando uno se pone en los zapatos, mirar para atrás siempre es muy fácil. Y uno como que dice, sí, pues complicado tomar esa decisión. Pero en este momento hay que tomar este tipo de decisiones. O sea, ya sabemos que vivimos en una época de constante cambio y si vemos una oportunidad donde hay una idea que puede atacar la casa matriz, hay que invertirle en la casa matriz. Y si sabemos que otro la está haciendo, o hay que adquirirla, o hay que tenerla súper mapeada. Y acá hablamos de otros modelos de negocio que incluso terminaron rompiendo los modelos de negocio de las cámaras digitales. La necesidad que tenemos nosotros realmente con la fotografía es compartir las fotos. No hay nada más que eso. Y hay una cosa muy interesante porque entonces es Instagram y es Facebook el que termina acabando con la impresión después de las fotografías que uno tomaba en la cámara digital y después el celular es el que termina acabando 100% con las cámaras digitales. Porque la foto la usa es para compartirla y para almacenarla. Y si la nube la almacena y están las redes sociales para compartirlas, entonces ya no necesito ni la cámara digital para tomarlas, ni mucho menos el rollo, ni las tintas, ni lo que necesitaba el que me vendía. Acá nosotros le queremos traer la historia de Instamatic. Instamatic es una empresa que creó como un Instagram. Y realmente es muy interesante porque en el 2009 y en el 2010 se convirtió en la app del año. Al mismo tiempo existía Instagram. Y la gran diferencia entre las dos es que esta aplicación creada por Lucas y por Ryan tenía un modelo de negocio en el que la gente pagaba por descargarla. Entonces funcionaba exactamente igual que Instagram. Uno tomaba una foto, podía ponerle filtros, ajustaba la foto y la volvía un poco más bonita y la podía compartir en una red social interna. Entonces tenían algo muy parecido a ellos, la diferencia está en el modelo de negocio. Y en el 2010 el modelo de negocio de Instamatic era vender la aplicación. Y tenían gente como loco que descargaba la aplicación, tenían muy buenas ventas y la lograban vender por $2, ¿no? Por 1.99. Mientras que Instagram, otra empresa, decide, ¿sabe qué? Dejemos esto gratis, gastemos plata durante un rato y después vamos a encontrar un modelo de negocio en esto. Hay una charla muy bacana en donde la persona hace un análisis y dice, si a uno le preguntara en el 2010, ¿cuál compro? Pues no hay duda que compro la que genera ventas y la que tiene más usuarios que la que no. Y resulta que todo cambia, la red de Instagram, la red social de Instagram se vuelve mucho más fuerte y pues muchas más personas la empiezan a usar porque es gratuita que la red social y la aplicación de Instamatic, que realmente cumplía una función que era tomar una foto más bonita pero no compartirla. Entonces Instagram empiezan a hacer con un modelo de negocio que no solo permite editar estas fotos, sino realmente compartirlas en una red social que es gratis. Y estos tipos empiezan a quebrar drásticamente. Y acá ellos estuvieron a punto de ser de los que no murieron en el intento, pero cuando no logran transformar su modelo de negocio, quiebran y empiezan a morir el intento. Ya creo que hagamos un análisis que fue el mismo que tocamos al principio y es los modelos de negocio. Con los modelos de negocio hay que pivotear. Y estos dos personajes realmente nunca han logrado salirse de un modelo de negocio de suscripción y eso ha hecho que cada vez vayan más metidos en esto. Nico, y hay algo bien cierto y es que ideas de negocio, hay ideas maravillosas, pero si no tienen un modelo de negocio, fracasan, lamentablemente, nada que hacer. Porque si yo quiero posicionar algo, primero lo debo saber hacer, segundo lo debo hacer con pasión y tercero, debe haber alguien que lo necesite. Adicionalmente, y la segunda enseñanza grande de la historia de Epstamatic es cuando yo quiero Netflixizar, yo no sé si la palabra existe, seguro no, pero si yo quiero llevar que todos los modelos, porque a Netflix le funcionó, a mí me tiene que funcionar. El modelo de Entonces, suscripción. suscripción, de una, suscripción. Hay modelos de negocio donde la suscripción funciona. Yo tengo un reto de buscar personas que hablen de finanzas personales, que lo hemos compartido con Eduardo,
Duque, vicepresidente de la compañía. Y estamos siempre en ese reto de, listo, su idea es muy buena, ¿usted cómo monetiza? No, vamos a cobrar como un Netflix, y la gente utiliza la expresión, vamos a hacer como un Netflix de la planeación financiera, pero tal vez te necesito una vez, no te necesito 12 veces en el año. Y ahí es donde debemos ser tan versátiles de en el momento de tener una idea maravillosa, veamos cuál es el plan de negocios, veamos cómo lo puedo monetizar, porque es que si no la monetizo, por más maravillosa que sea, va a caer. Y debo entender algo que es bien interesante, es que yo debo tener un plazo en el que probablemente estoy adquiriendo mercado. Y en el plazo en el que estoy adquiriendo mercado, probablemente no voy a poder ver ingreso. Totalmente. Es como, no sé, a Disney le pasa mucho, ¿no? Muchas personas dicen, yo me meto a Disney, aprovecho la semana gratis o el mes gratis, veo todas las películas que tengo que ver y me salgo. Entonces, un modelo de suscripción no vale la pena en un tipo de negocio donde yo uso una vez o donde yo acabo todos los recursos que tengo que ver y que me interesan rápidamente. Yo quiero que concluyamos esta charla, porque ya pasaron las 6, en cómo no morir en el intento. Eh, y bueno, ahí te invito a ti a que concluyas y a que nos cuentes cuáles son esas cosas que tú ves que debe seguir la gente para no morir en el intento. Muchas gracias. Queda uno con ganas de no morir en el intento 2. Y acabo de ver que ya pasó el tiempo, pero primero, sigamos las pasiones. No nos detengamos en pensar en grande. No nos detengamos de pensar 10x. Hay que hacerlo así. Si yo pienso que voy a poder hacerlo 10x, o sea que puedo crecer 10 veces, seguramente crezco 5 y voy a crecer mucho, pero si pienso que voy a crecer el 10%, ni llego a eso. Entonces, seguir las pasiones, oír esas corazonadas, entender el mercado. Antes de salir a construir algo es ver qué se necesita, partir de la necesidad. Entonces, Yolanda, la señora de McDonald's, no vendía juguetes, vendía tranquilidad. Yo tengo que traducir mi producto en necesidades. ¿Qué necesidades logra satisfacer? Hombre, tenemos que ser como Musk, asumir riesgos y ser resilientes. Ahí nos faltó, pues porque no cabía en la diapositiva, pero Musk tuvo fuck ups, o sea, tuvo embarradotas gigantes en donde se paró y se volvió a... miren, después de vender PayPal casi está al borde de la quiebra y vuelve y se para. Somos capacidad, somos el poder de mover masas. Steve Jobs cuando lanzó una de las cosas de Apple, y eso está en una de las películas, era primero una caja negra y no tenía nada por dentro, pero era un tipo que mostraba la influencia y después de generar la necesidad de esa caja negra dijo, listo, ahora tenemos 15 días para meterle algo adentro. Exacto. Esa influencia es lo que lleva a que la gente tome decisiones. Esa influencia hace que la gente haga fila para comprar un iPhone sabiendo que a los 2 días la va a poder comprar por domicilio. Ahora, estas cosas maravillosas, no morir en el intento no pasa estando sentado. A nadie le van a llover pivotes de las ideas. Hay que ser proactivo y hay que ser flexible en que si por aquí no es, hay que tener ahí calentando ese plan B. Importante, diferentes alternativas de financiamiento, ser conscientes de los recursos financieros. Un emprendedor y un intraemprendedor debe tener en cuenta dos variables importantísimas. Bueno, tres, el cliente, el usuario; dos, el tiempo; tres, el dinero, los recursos que va a utilizar. Porque eso es lo que le da la pauta. Ahorita a mí me sorprende cómo veo muchas startups que están trabajando en conseguir plata a través de los ventures y volverse muy atractivas. Y en el camino miran cómo hacen plata y cómo monetizan. Ojo, porque es chévere y suena muy sexy salir a conseguir plata de los ventures, pero también se necesita monetizar. Entonces, creemos que con estos 6 pasos podemos no morir en el intento. Total. Bueno, y la última gran lección realmente es disfrutar. Disfrutar todo, tanto el intraemprendimiento, el emprendimiento como su trabajo, y realmente es una reflexión que tenemos que hacer, tanto el estudio para los que son estudiantes, pero realmente tenemos que hacer esfuerzos constantes, y Andrés creo que hace una reflexión muy interesante siempre cuando dice, que nos dijo en otra charla, y es como que dedicamos toda nuestra vida a ganar plata, pero no le dedicamos casi ni un minuto a saber cómo administrarla. Y yo digo, dedicamos toda nuestra vida a ganar plata, no le dedicamos tiempo a saber cómo administrarla, ni tampoco le dedicamos tiempo a saber cómo disfrutar la vida. Y yo creo que es un análisis que tenemos que estar mucho más conscientes, ¿no? Y lograr interiorizar qué es lo que nos hace feliz, qué es lo que nos desgasta, qué es lo que no nos hace feliz, y tomar decisiones importantes en nuestras vidas. Sí, Nico, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron.
Listo. Gracias a todos. Nosotros teníamos unas preguntas, no vamos a tener tiempo para las preguntas, pero realmente muchas gracias a todos. Síganos en redes sociales, tienen nuestros teléfonos de contacto. Andrés, síganlo en LinkedIn, tiene un blog súper bacano. Próximamente seguramente también estará comercializando su libro, que nos sorprenderá. Y bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Lo mismo, síganos en redes, tendremos más de estas charlas, tendremos voluntariados de innovación con fundaciones y seguiremos posteando videos para que ustedes aprendan más de innovación. Muchas gracias, Nico, Lau, a todo el equipo de Change, a las personas que se conectaron. Un abrazo grande y a seguir innovando, que eso no muerde. Un abrazo. Gracias. Todos. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Grande gallo.